Pues vamos a empezar este mes una serie acerca de las cosas que Dios cambia en nuestras vidas. Y es una realidad que cambia muchas cosas, quiere cambiar más cosas todavía. Y ahora vamos a comenzar con un tema que me encanta a mí. Y de hecho es el tema de la gracia. Y es como un océano de cosas que podríamos tocar, porque la verdad, la Biblia es un libro acerca de la gracia de Dios. Pero vamos a tocar ahora nomás un aspecto que nos pueda ayudar en forma práctica para la vida cotidiana. Y esa parte encontramos en Romanos, la carta que Pablo escribió a los Romanos capítulo 6, para los que traen sus Biblias. Lo que queremos ver ahora es que la gracia cambia todo y especialmente cambia nuestras vidas, cambia nuestra manera de pensar. La verdad, la gracia nos cambia la vida para mejor. Y necesitamos entender en eso que Dios nos creó y fuimos creados para adorarle, para servirle. Entonces, cuando entendemos la gracia, nos ayuda en eso, para poder servirle mejor, para poder conocerlo como debemos. Entonces, vamos a empezar a leer aquí en versículo 1 de capítulo 6 de Romanos. Vamos a leer los primeros 7 versículos para comenzar. Dice, ¿qué concluiremos? A ver. Otra cosa de la tecnología aquí que tengo que... A ver, ahí está. Ojalá, oren por mí, por favor. Voy llegando de un viaje. ¿Qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. En efecto, si hemos estado unidos con él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. Muy bien. Entonces, Pablo comienza aquí este capítulo que concluiremos. Y sabemos que cuando escribió esta carta, pues no tenía capítulos ni versículos, fue una carta como, pues, todas las cartas, ¿no?, que escribimos. Entonces, él anticipa, vamos a regresar a capítulo 5 para ver a qué se refiere aquí, pero él anticipa aquí un malentendido en cuanto a la gracia. Se refiere a pues algo que dijo anteriormente en capítulo 5, ¿ok? Donde dice, en lo que atañe a la ley, esta intervino para que aumentara la transgresión, pero ahí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, a fin de que, así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia que nos trae justificación y vida eterna por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Y luego dice, ¿qué concluiremos? Entonces, el malentendido que él anticipa con esto es que
alguien va a decir, si abunda la gracia donde hay pecado, entonces pues debo de pecar más para recibir más gracia, ¿verdad? Es lo que una conclusión pues a que uno puede llegar. Y pues él va a responder más bien a esa pregunta, pero hay algunas bases que tenemos que entender. Primero, que ha tratado en otras partes de esta carta. Básicamente, pues hay 6 cosas que tenemos que tener como fundamentos aquí. Número 1 es que en el principio Dios nos creó a su imagen, ¿ok? Nos creó como seres espirituales, que tuviéramos un espíritu como Él. ¿Ok? Número 2 es que Adán desobedeció a Dios. ¿Ok? Eso se llama el pecado. Se convirtió en pecador y pues es como algo que ahora todos hemos recibido como herencia en nuestro ADN. Somos pecadores también. Entonces, Él desobedeció ahí. Y desde ese entonces el ser humano nace con un espíritu muerto. Tiene un espíritu porque somos seres espirituales, pero está muerto. ¿Ok? Número 3, sin el espíritu que nos puede conectar con Dios, caemos todos en la misma trampa como Satanás. Y es que nos creemos soberanos, que somos los dueños de nuestro destino, y así pues cada quien va por su propio rumbo. ¿Ok? ¿Están conmigo hasta ahí? Ok. Entonces, número 4, no hay manera para que nosotros pudiéramos restaurar esa relación con Dios. O sea, no tenemos poder ni facultad para restaurar la relación con Él. Solamente Él lo puede hacer. Entonces, número 5, por eso vino Cristo Jesús. Él vino para morir en la cruz y así ser el sustituto para nosotros, para recibir nuestro castigo ahí, lo que merecíamos nosotros. O sea, Él recibió en su cuerpo nuestro castigo de la muerte que merecimos nosotros como rebeldes. ¿Ok? Y número 6, ahora es posible recibir el perdón de los pecados en Cristo Jesús, aunque no lo merecemos. Y eso de no merecerlo, eso se llama la gracia. Porque es algo, uno ha como definido la gracia como amor de un solo sentido. O sea, es amor, decimos nosotros amor sin condiciones, pero me gusta más eso. Amor de un solo sentido. O sea, es amor que no depende de quien recibe ese amor. No depende de cómo se comporta ni nada de eso. Es inmerecido. Es la gracia. ¿Ok? Entonces, ¿dónde estamos con eso? Ok. Entonces, Pablo dice aquí en versículo 2, hemos muerto al pecado. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que ya no van a pecar los cristianos. Si es así, pues tú y yo, hermanos, estamos perdidos, ¿verdad? Entonces, si fuera así que los cristianos ya no van a pecar, pues no seríamos nosotros cristianos, ¿verdad? Y el apóstol Juan aclaró esto en su primera carta, en versículo 1, capítulo 1, versículo 8. Él dijo, si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Ok, entonces, para aclarar, sí seguimos con el pecado en nosotros. Pero ¿qué quiere decir entonces? Que los cristianos ya no van a disfrutar el pecado. Ojalá que fuera así, pues no, los pastores no tuviéramos trabajo, ¿no? Pero desafortunadamente los pecadores siguen disfrutando el pecado.
Entonces, eso traemos nosotros en nuestra naturaleza. Entonces, si todavía luchamos con el pecado, ¿en qué sentido hemos muerto al pecado? ¿Qué quiere decir aquí lo que Pablo dice? Pues lo que Pablo hace es él saca el tema del bautismo. Y en la Biblia el bautismo en agua simboliza la muerte y la resurrección. ¿Ok? Entonces él está hablando de aquí de la muerte, donde nos identificamos con Cristo Jesús. O sea, cuando somos bautizados en agua, representa la sepultura y luego la resurrección, si es que la persona te levante del agua. ¿Ok? Entonces decidimos bautizarnos nosotros en agua porque creemos que Cristo es quien dijo quién era. O sea, el Salvador de los pecadores. Y es por eso que nos bautizamos en agua. Y para hacer un paréntesis aquí, vemos en la Biblia que los que creen en Cristo se bautizan en agua. ¿Ok? No hay como ejemplo en la Biblia de que una persona que puso su fe en Cristo Jesús y luego pues pospuso el bautismo hasta que se sintiera merecedor. ¿Ok? ¿Me explico? ¿Me entiende? Yo sí creo que me entiendo. Lo que quiero decir es que cuando tú pones tu fe en Cristo Jesús, tu primer paso de fe debe de ser de bautizarte en agua para identificarte en Cristo. Y yo sé que hay iglesias que enseñan que tienes que tomar un curso, que tienes que prepararte para todo eso, pero no es bíblico, no es lo que vemos. Vemos que cuando la gente pues se arrepentía de sus pecados y ponía su fe en Cristo Jesús, luego se bautizaban. Entonces ese debe de ser nuestro modelo y es por eso que tenemos un bautismal, una pila atrás para las personas en el momento que sientan que pues quieren bautizarse. A lo mejor tenemos que esperar una semana para llenar la pila, pero o sea, queremos que se haga luego. Pues dice, está lleno de agua de lluvia, entonces ahorita mismo podemos ir. El punto es que es importante tomar ese paso, porque pues lo que Pablo quiere hacer aquí en este pasaje que estamos leyendo es que quiere convencer a los cristianos que pues tomen otra mentalidad en cuanto al pecado. Dice que han muerto al pecado. ¿Ok? Entonces, dice aquí versículo 6, nuestra vieja naturaleza fue crucificada con él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder. O sea, aquí es el meollo del asunto. Recibimos un espíritu, o sea, nuestro espíritu aviva. Tenemos ahora una relación con Dios, pero seguimos nosotros en el mismo cuerpo. Ese es el problema. O sea, llevamos todavía nuestra vieja naturaleza aquí en este cuerpo. Y esa vieja naturaleza tiene malos deseos. ¿Ok? Pero dice Pablo aquí que esa vieja naturaleza ha perdido su poder. O sea, hemos sido liberados del poder del pecado ahora que tenemos el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Y Pablo trae a la mente una imagen de la crucifixión de Cristo para recordarnos que eso corresponde a esa naturaleza ahora que ha muerto. El poder del pecado ha muerto en nosotros. Entonces,
Número uno de lo que podemos concluir aquí es que la gracia de Dios nos libera de la influencia de la naturaleza vieja. Muy importante saber eso, es la realidad. Entonces vamos a leer versículo 8 a 10. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con Él. Pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. En cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. Fíjense que hasta ahora, en lo que Pablo escribe, no tiene ningún mandamiento para nosotros. O sea, no nos manda que hiciéramos algo. Simplemente Él está declarando la realidad. La realidad. O sea, cómo son las cosas. Que hemos muerto al pecado. Entonces, cuando Cristo resucitó de la muerte, fue la prueba irrefutable de que la muerte no tiene poder sobre él ya. O sea, es lo que dice, ya no puede volver a morir. Ya murió una vez y resucitó, entonces la muerte no tiene poder sobre él, ¿verdad? Y luego dice, murió al pecado una vez y para siempre. O sea, él vivía con el mismo cuerpo como nosotros, pero es una cosa médica, pero es por eso nació de una virgen. O sea, para no recibir como herencia el pecado de Adán. Ok, entonces, pero todavía vivía en un cuerpo mortal, el Señor. Entonces, si la muerte ya no tiene dominio sobre él, como dice aquí, tampoco tiene dominio sobre nosotros si hemos muerto con él. O sea, y por eso dice aquí, confiamos que también viviremos con él. Ya morimos con Cristo y ahora queremos vivir con él. Esa es nuestra esperanza, ¿verdad? O sea, la esperanza de nosotros es la resurrección. Es lo que queremos recibir. Y confiamos en Dios que Él va a cumplir con su promesa para nosotros, que cada uno de nosotros que hemos recibido a Cristo, que vamos a resucitar también en Él. ¿Están conmigo? Entonces, Él vive para Dios y nosotros también. Morimos nosotros al pecado una vez y para siempre. Es lo que dice Pablo aquí. No tiene poder sobre nosotros. Entonces, ese es número 2. La gracia de Dios nos permite servir a un nuevo amo. Cristo Jesús, el Padre. Ok, vamos a seguir. Versículo 11. De la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Aquí viene el primer mandamiento o el primer mandato de Pablo en este pasaje, en versículo 11, donde dice,
ustedes considérense muertos al pecado. O sea, Él exige que pensemos de otra manera acerca de nosotros mismos y acerca de nuestra relación con Dios. La vieja manera de pensar de nosotros con la culpa y todo ya no sirve. Está en el tiempo presente aquí. Lo que quiere decir es que tenemos que seguir haciéndolo todos los días, a lo mejor varias veces durante el día. Soy muerto al pecado. Somos muertos al pecado. Ya no tiene poder en nosotros, o sea, tenemos que recordarnos de esa realidad. Ya no tiene poder sobre nosotros. El problema que tenemos actualmente es que en este mundo, como dije, seguimos en un cuerpo mortal, un cuerpo que trae una naturaleza pecaminosa, una naturaleza que tiene malos deseos, que quiere hacer cosas que no convienen. Esa naturaleza tiene sus costumbres, cosas que quizás aprendimos de niños y siguen esos hábitos. Ahora en este viaje me dio mucha risa que hace más de un año vendimos una van que tenía el palo de la transmisión de cambio en la columna de dirección. Entonces estoy agarrando ahí queriendo cambiar y pues ahora desde hace más de un año tenemos una camioneta que tiene la palanca aquí abajo, pero por hábito, ¿no? Iba aquí para cambiar la transmisión. Y yo sé que pues tengo amigos que han dejado de fumar y me dicen que hasta la fecha, aunque dejaron de fumar hace muchos años, pues echen mano a un cigarrillo, ¿no? Que quieren fumar, aunque han dejado esa costumbre desde hace mucho. Y así son los hábitos en nuestras vidas. Tenemos cosas que siguen así como en una ranura. Ahí seguimos por ahí. Pero el Señor nos quiere decir que nos saquemos de esa ranura, ese costumbre, ese hábito, ahora. Y eso sucede cuando empecemos a pensar de otra manera acerca de nosotros. A ver, ¿dónde? Okay. Cuando recibimos a Cristo, los hábitos de nuestra vida anterior nos acompañan en la vida presente. Y es porque seguimos viviendo en el mismo cuerpo. El cuerpo como está programado para seguir la rutina. Entonces tenemos que romper con la rutina. Es mental, o sea, la batalla está aquí. Y es por eso que, pues Pablo dice, no ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Dice que tenemos una nueva opción ahora de no ofrecer los miembros de nuestro cuerpo como instrumentos de injusticia. Y esa palabra instrumentos en el griego es la misma palabra que se usa para armas. O sea, Él nos está recordando que estamos en una batalla, todos nosotros. Y es una batalla, como dice 2 Corintios 10:5, es una batalla que se lleva a cabo en nuestras mentes. Entonces, la naturaleza vieja que todos llevamos todavía mientras estamos aquí en el mundo, quiere usar los miembros de nuestro cuerpo para sus propias actividades, como quiere usar la lengua para mentir, para maldecir,
quiere usar las manos para golpear, para pelear, los ojos para ver cosas que no convienen. O sea, los miembros de nuestro cuerpo, bajo el poder de la vieja naturaleza, quieren seguir en el pecado. Y no es posible mantenerse neutral en esta batalla. No sé, no hay partes que no entran ahí. O sea, estás por el lado de la injusticia o por el lado de la justicia. No hay otras opciones aquí. Son las únicas dos. Pero la buena noticia se encuentra aquí en versículo 14. Dice que hemos muerto al pecado y así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Aunque luchamos con el pecado ya no nos domina. ¿Ok? Somos libres de su poder. No es un comentario frívolo esto de lo que dice Pablo aquí. Literalmente hemos sido liberados del poder del pecado. Yo sé que en la vida cotidiana a lo mejor no lo sientes, o sea, sientes tentaciones por todos lados, pero la realidad es que has sido liberado del poder del pecado. O sea, nosotros tenemos que entretener la idea del pecado para que eche raíces en nosotros ahora. La realidad es que tenemos poder ahora como hijos de Dios para rechazar el poder del pecado en nuestras vidas. Y entonces, ¿por qué nos recuerda aquí? Se me hace que el hecho de que Pablo saque algo de la ley aquí, como, boom, ahí está, dice, no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Es importante entender la función de la ley. La ley nos confronta con nuestra culpabilidad. Nos dice que tenemos culpa. La ley es lo que nos convence de nuestra culpa. Sirve para convencernos que estamos mal. Y es por eso que acabamos de leer capítulo 5, donde dice, en lo que atañe la ley, esta intervino para que aumentara la transgresión. Fíjense, la ley vino para que aumentara la transgresión. La transgresión es el pecado, ¿no? Pero es como, es un poco diferente en el sentido de que va en contra de algo escrito. Entonces, cuando algo está definido, a ver, ¿cómo explicar esto? Quizás has hablado con tu hijo, con tu hija acerca de la estufa hace calor y no debe acercarse. Si pues se acerca y toca la estufa, pues ese es el pecado, vamos a decir, es desobediencia. Pero si tú le dices literalmente, explicas, no toques la estufa, entonces, y la toque, esa es la transgresión. No sé si explica la diferencia. Pero dice Pablo que la ley vino para que aumentara la transgresión. O sea, que cada uno de nosotros supiéramos que somos culpables, que hemos desobedecido la ley de Dios. Y luego dice en 1 Corintios 15, 56, el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. A ver, creo que tengo esto aquí. Ok. Entonces, el poder del pecado es la ley. Cuando, pues todos hemos visto esa obra de no tocar, ¿no?
hay una silla que dice no tocar. ¿Lo han visto? Ok. Y viene un muchacho y lo toca y no lo puede soltar, ¿verdad? Esa es la obra. Esa es la verdad. O sea, cuando algo está definido por Dios que no debemos hacerlo, pues nuestra naturaleza vieja, pecaminosa, nos quiere, a ver, es como Adán en el principio. No comerán de ese árbol, del conocimiento del bien y del mal. Y viene Satanás para, mira, Dios no quiere que ustedes sean como Él, con el conocimiento del bien y del mal. Entonces, wiri, y ya luego van y comen de ese árbol. Y ahí Dios les había dicho explícitamente, claramente, que no tocaran, no comieran de ese árbol. Entonces, la ley condena y tiene poder para ponernos en esclavitud. Pero Dios nos ha liberado de esa esclavitud con su gracia ahora. Y ya no nos domina el pecado. Entonces, la gracia de Dios nos proviene una nueva manera para vivir. Había un teólogo famoso de hace varios siglos, se llamaba Juan Owens, no sé si es pariente de Mr. Owens de Los Mochis de hace muchos años, pero él dijo una vez que su reto más grande en la vida como pastor era de convencer a los no creyentes que son esclavos del pecado y de convencer a los creyentes que han muerto al pecado. Y pues yo entiendo lo que él quería decir ahí. Es difícil convencer a alguien que no conoce a Dios que es esclavo del pecado. Él dice, pues estoy libre para salir con la mía, etcétera, ¿no? Pero la verdad es que es esclavo del pecado. Y también es difícil convencer a los cristianos que han muerto al pecado, porque nos sigue esas cuestiones de la culpa, que en vez de considerarnos libres del pecado, pues todavía luchamos con eso y pues por eso luchamos más con las tentaciones y todo eso. Entonces, lo que Dios busca en nosotros es que tengamos un cambio radical de nuestra manera de pensar. Que entendamos la gracia y lo que ha logrado en nuestras vidas. Que es amor radical para nosotros. Y parte de eso yo creo que es por eso que Pablo habla aquí en este pasaje que acabamos de leer, habla de ustedes. Porque yo creo que encontramos entre nosotros fuerza para salir victoriosos. O sea, es de la misma manera como los alcohólicos van a reuniones de AA donde tienen apoyo. Los cristianos debemos de reunirnos con otros cristianos para encontrar fortaleza ahí. Así les quiero animar a que busquen las reuniones. No quiero decir que deben de poner a un lado otras responsabilidades como con tu familia para porque conozco a personas que pues básicamente abandonan sus familias para estar en reuniones de la iglesia. Eso no es lo que quiero decir. Tenemos que encontrar balance, ¿no? en todo. Pero es importante reunirnos con otros cristianos. Por eso, pues dice en Hebreos 11, habla acerca de no nos acostumbremos a dejar de reunirnos. O sea, debemos de tener algunas reuniones, por lo menos yo diría como patrón general,
los domingos y una célula en la semana para fortalecernos. A lo mejor hay otros hermanos que necesitan más, que están luchando con una tentación grave, pues a lo mejor necesitan más apoyo. Pero las dos reuniones más importantes son esas. ¿Ok? Entonces, vamos a terminar. Me encanta eso, ¿no? Somos parte de una comunidad de creyentes. Somos una comunidad donde todos tenemos problemas, todos tenemos luchas en nuestras vidas, pero estamos para apoyarnos unos a otros, ¿no? Eso quiero pensar. Quiero pensar que soy parte de una comunidad así, que yo puedo confesar mis debilidades y mis luchas, y en vez de recibir condenación, sé que voy a recibir apoyo. Amén. Yo creo que es todo lo que todos estamos buscando. Pues vamos a terminar con este pasaje de Tito, como un resumen de esto de la gracia. En verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia. Y fíjense, tú puedes pensar en todas las otras religiones del mundo, Islam, budismo, hasta las sectas como mormones y todo eso. Ninguno habla de la gracia, o sea, no tienen un concepto sano de la gracia. O sea, todos dicen que tú tienes que hacer cosas para llegar con Dios. Tú tienes que cumplir con ciertas reglas o ciertas cosas para ser aceptable a Dios. El cristianismo es la única que tiene una idea tan radical como la gracia, de amor de un solo sentido, donde la persona, donde nosotros no merecemos el amor de Dios, y sin embargo Él derrama su amor en nuestras vidas. Es increíble eso. Bueno, en verdad Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad. Otra vez aquí, la gracia es lo que nos ayuda, nos que enseña a rechazar el pecado, la impiedad. Entre más entendemos la gracia de Dios, entre más recibimos la gracia de Dios, más poder tenemos en nuestra vida para rechazar el pecado y rechazar las tentaciones. Parece contrario a esas personas que querían hacer, o sea, esa pregunta que anticipaba Pablo ahí, de que entonces para recibir más gracia necesito pecar más. Es todo lo opuesto. Entre más gracia recibo yo, más poder tengo sobre el pecado en mi vida. Es una maravilla. Bueno, nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Lo que todos esperamos, dejar este cuerpo mortal que ya tengo mis años y siento más en las mañanas, esos años. Ya yo sé que viene un día cuando voy a dejar esos achaques, ¿verdad? Voy a recibir un cuerpo inmortal. Amén. Bueno, ustedes también van a recibir ese cuerpo. Ahora pueden decir amén. El punto es que somos de otro reino ahora. Somos del reino de Dios. Somos ciudadanos de otro reino que no se ve, pero se percibe, ¿verdad? Es un reino invisible y somos parte de él en Cristo Jesús.
Entonces, es por eso que la gracia nos cambia. Ese es como el punto del mensaje ahora. La gracia nos cambia para el bien, para mejor. Muy bien. Vamos a ponernos de pie. Hay una cosa más que quiero hacer. Bueno, hay algunas cosas que me gustaría hacer ahora. Uno es dar una invitación a alguien que esté aquí, que nunca ha tomado ese paso de entregar su vida a Cristo. Pues ahora es el día. Hoy es el día de la salvación. Tú puedes entregar tu vida a Él y recibir este regalo inmerecido de la vida eterna.